Hola, hoy vamos a hablar del proceso de responsabilidad civil extracontractual. Para ello vamos a determinar los hechos en los que se puede fundar dicho proceso, las pretensiones que se pueden plantear en el proceso y el fundamento jurídico tanto del proceso como de las pretensiones. Entonces, para hablar de los hechos, vamos a visualizar el siguiente panorama. Tenemos Manuel, una persona de 30 años de edad que tiene dos hijos menores de edad, tiene una niña de 5 años y tiene un niño de 8 años. Los dos están en etapa escolar, los dos asisten al colegio y vive con su esposa y con su madre. Su madre es una persona de la tercera edad que depende económicamente de Manuel y su esposa se encarga del cuidado del hogar. Por lo tanto, Manuel es el que lleva los ingresos económicos de su casa. ¿Por qué es importante todo esto? Porque todos los hechos, todas las circunstancias del caso en particular nos van a servir a la hora de determinar las pretensiones. Pero bueno, allá ya vamos a llegar. ¿Qué pasó? Un lunes, 6:30 de la mañana, Manuel salía camino a su trabajo. Manuel conduce una motocicleta. Al llegar a una intersección fue embestido por una camioneta. El impacto fue tan severo porque al parecer la camioneta venía con exceso de velocidad y omitió el pare. El impacto fue tan severo que Manuel salió expulsado de su moto, fue a parar al otro lado de la calle, se partió el casco de protección y esto le causó un trauma cráneoencefálico severo. En el momento del accidente llegó la policía y llegó la ambulancia. La ambulancia se llevó a Manuel a la clínica y la policía se llevó detenido al conductor. En este punto es importante aclarar una cosa. Aquí se pueden surtir dos procesos que son independientes, un proceso por la vía penal y un proceso por la vía civil. Respecto al proceso penal no nos vamos a referir en esta ocasión, únicamente lo vamos a hacer respecto del proceso civil. El proceso es denominado proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual. Esta palabrita extracontractual es bien importante. ¿Por qué? Porque si esta camioneta hubiese tenido una póliza de seguro, ahí nosotros le reclamaríamos no al conductor de la camioneta, sino a la aseguradora y lo haríamos en virtud del contrato de seguro. Pero como en este caso el conductor de la camioneta no tiene póliza de seguro, entonces le vamos a reclamar a él. ¿Bajo qué fundamento? Bajo el fundamento del artículo 2341 del Código Civil, que dice que todo aquel que cause un perjuicio a otro está obligado a indemnizar dichos perjuicios. Entonces, ya tenemos los fundamentos. Tenemos que se causó un perjuicio, tenemos un perjudicado y tenemos un responsable de ese perjuicio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer efectiva esa indemnización? Tenemos que iniciar un proceso, tenemos que cerrar una demanda y en la demanda vamos a relatar los hechos y vamos a plantear unas pretensiones. En las pretensiones, ¿cuál va a ser la primera pretensión? La primera pretensión de nuestro proceso va a ser que se declare civilmente responsable al conductor de la camioneta por los daños que se le ocasionaron a Manuel. La segunda pretensión va a ser solicitar un resarcimiento de tipo económico. Se pueden pedir perjuicios patrimoniales y perjuicios extrapatrimoniales. Dentro de los perjuicios patrimoniales, estos se dividen a su vez en el daño emergente y en el lucro cesante. Y el lucro cesante se divide en lucro cesante pasado y un lucro cesante futuro. Bueno, hablemos del daño emergente. Respecto al daño emergente son todos aquellos gastos en los que yo haya incurrido a razón de ese evento. En este caso, todos los gastos en los que incurrió Manuel a razón del accidente. Pueden ser medicamentos, asistencia a citas médicas, a terapias, transporte, alimentación, incluso gastos que indirectamente no estarían relacionados con el accidente, como por ejemplo, Manuel tiene dos niños pequeños, la esposa la que cuida a los niños, la esposa por ir al hospital no pudo cuidar a los niños, tuvo que pagar a un tercero, bueno, en fin, todos aquellos gastos en los que yo haya incurrido en razón de ese evento los voy a cobrar como daño emergente, voy a hacer una sumatoria, voy a totalizar eso y esa va a ser mi pretensión. Digamos unos 50 millones de pesos por daño emergente. También voy a cobrar un lucro cesante. En el lucro cesante lo voy a dividir en lucro cesante pasado y en lucro cesante futuro. El lucro cesante pasado son todos aquellos ingresos que yo dejé de percibir en razón de ese evento.
Entonces, en este caso, no vamos a cobrar lucro cesante pasado porque la empresa le pagó a Manuel todo el tiempo que le estuvo incapacitado. Sin embargo, sí vamos a cobrar un lucro cesante futuro. ¿Cuál es el fundamento de ese lucro cesante futuro? Manuel, en razón de todo el accidente, fue sometido a un proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral y a él le determinaron una pérdida de capacidad laboral del 40%. ¿Qué significa esto? Que en su vida laboral, en la vida laboral que le reste, él no va a estar al 100% de su capacidad, va a tener su capacidad disminuida en un 40%. Entonces, hay una fórmula para determinar eso. Yo cojo la vida laboral que a él le resta y a eso calculo cuánto se podría ganar y a eso le quito el 40% y eso es lo que yo voy a cobrar como un lucro cesante futuro. Bueno, además de eso también puedo cobrar unos perjuicios extra patrimoniales. En este caso vamos a hablar del daño a la vida en relación. El daño a la vida en relación no es tan fácil de cuantificar porque eso depende de la afectación que se le cause, no solamente a Manuel en razón del accidente, sino a su pareja y a sus hijos. En este caso, a raíz del trauma craneoencefálico severo, él quedó con problemas psiquiátricos. Eso le afectó su vida en pareja y su papel como padre. Vamos a cuantificar eso. Aquí nos podemos apoyar del Consejo de Estado. El Consejo de Estado en su jurisprudencia ha sacado unas tablas. En esas tablas están los topes máximos de indemnización. Entonces nos podemos apoyar en esas tablas. Repito, todo este proceso, o sea, todo lo que me permite a mí reclamarle la indemnización es el artículo 2341 del Código Civil. Ese va a ser mi fundamento para todo este proceso. Gracias.